Desde que era pibe, los videojuegos siempre fueron su santuario, especialmente confinado en aquel hospital. Las pantallas se convirtieron en su universo personal, su única ventana al mundo, dándole propósito a cada día. Pero con el tiempo incluso esa pasión se empezó a resquebrajar. Un «game over» resonó en su mente, desatando la frustración que le generaban las malas decisiones de la IA y la monótona repetitividad de los juegos actuales. Un día, la chispa simplemente se apagó. Harto, lanzó el dispositivo lejos, sintiendo que la diversión de antes se había esfumado por completo. Sin importar el género, AOS, RPG, FPS, cada nuevo lanzamiento era una decepción rotunda. Las historias y la construcción de mundos se sentían idénticas, sin rastro de innovación, como si la industria se hubiera quedado sin ideas originales en algún cajón olvidado de la burocracia de los videojuegos. Con un suspiro resignado, se preguntó si aún existía algo distinto. Fue entonces, mientras navegaba en su búsqueda de originalidad, que tropezó con una reseña curiosa en línea y descubrió un título que lo sacudiría: Dungeon & Stone. Al investigar se enteró de que era un RPG independiente, con gráficos pixelados que parecían salidos de una máquina del tiempo y, para colmo, solo disponible en inglés. No era el tipo de juego que solía disfrutar, pero el hecho de que fuera gratuito lo terminó de convencer. Lo descargó. Eligió un personaje bárbaro entre una amplia variedad de clases, sin mayores expectativas, pensando que solo jugaría un rato y luego lo dejaría. Hacía muchísimo que no se topaba con un juego de desplazamiento vertical. A medida que avanzaba, se enfrentaba a desafíos y aprendía sobre sus interacciones, descubriendo las mecánicas únicas que lo estaban atrapando. El tiempo se desvaneció. Lo que comenzó como una prueba casual se transformó en una obsesión total. De repente, el amanecer lo encontró todavía frente a la pantalla, completamente inmerso en Dungeon & Stone, sin poder creer lo tarde que se había hecho. Este juego poseía encantos muy particulares que lo hacían único, o quizás, para otros, directamente horribles. Uno de sus elementos distintivos era la necesidad obligatoria de un compañero NPC para poder progresar, pero su característica más brutal era la permamuerte. Al morir, todo se reiniciaba. Al principio esto resultaba divertido, un desafío, pero pronto se convirtió en un grito de frustración que resonó en la habitación del hospital. «Ah, sí, perdón», murmuró avergonzado, cuando una enfermera le pidió silencio. Aunque el juego lo castigaba, su mente ya analizaba rutas con precisión. Arriba 3, izquierda 4, abajo 1, una trampa aquí. Era un juego totalmente fallido, sin tutoriales decentes. Sin embargo, su orgullo se impuso con una determinación férrea. «No importa cuánto me lleve, lo superaré por mi cuenta», se prometió, impulsado por esa tozudez tan suya. Desde aquel día en el hospital, pasando por su servicio social hasta su liberación, el protagonista siguió inmerso en Dungeon & Stone, transformando su vida entera alrededor de la implacable búsqueda de la victoria. A pesar de los años que pasaron, con la universidad, la graduación y el trabajo, el protagonista nunca dejó de lado Dungeon & Stone. Su pulgar siempre volvía a ese joystick, eligiendo a su fiel bárbaro. El juego seguía siendo una tortura, con incontables pantallas de «moriste» y trampas que lo derrotaban sin piedad. Cada reinicio era un grito mudo de frustración, pero también un combustible que lo volvía más implacable. 9 años se esfumaron, devorados por la pantalla y esa obsesión inquebrantable. Noche tras noche, muerte tras muerte, hasta que, con una mezcla de locura y un éxtasis que habría hecho sonrojar a un unicornio en una fiesta de cumpleaños, se encontró frente a lo impensado. La sala del jefe final. Ahí estaba, imponente, la puerta del abismo. El último umbral. Una euforia desbordante lo invadió, haciéndolo gritar de pura alegría al ver que su persistencia de años por fin tenía una recompensa tan monumental. ¿9 años enteros? ¿Había sacrificado tanto por esto? El fuego, sin dar tregua, le preguntó si quería entrar a la sala, con una advertencia: «Podrías no volver». Su rostro, tenso y expectante, mostraba la magnitud de su decisión. Una duda fugaz lo asaltó ante la ominosa presencia del jefe final, pero esa idea se desvaneció tan rápido como vino. Después de llegar tan lejos, ¿cómo podría volverse atrás? Con un clic decidido, eligió sí, y la pantalla de carga apareció. Mientras la pantalla de carga avanzaba, su mente ya diseñaba estrategias. ¿Qué atributos tendría el jefe? ¿Cuáles habilidades? ¿Si poseería un ataque definitivo? Estaba listo, pero la carga terminó de golpe. ¿Qué? ¿Ya está?, pensó. La pantalla mostró el ansiado mensaje: «Has llegado al abismo». Pero lo que vino después lo dejó helado. Tutorial completo. Sus ojos se abrieron como platos, la mandíbula caída. «Tutorial», balbuceó, incapaz de procesar esa revelación.
Una chispa de claridad lo golpeó, convirtiéndose en un grito. «Espera un segundo, esto es coreano. El juego que había jurado que era solo en inglés, el que le había robado una década de su vida en su intento de comprensión, tenía un tutorial en su idioma natal. Una burla cósmica». Sin tiempo para asimilar la ironía, un nuevo mensaje apareció: «Chequeo de usuario completo». De su cuerpo brotó un rayo de luz cegador, acompañado de un dolor punzante que lo atravesó de pies a cabeza, como si cada célula gritara por ayuda divina. Con un gemido de sorpresa y dolor, vio cómo la pantalla se iluminaba con el mensaje iniciando transmisión. En ese mismo instante, su conciencia se desvaneció por completo, sumergiéndose en una oscuridad profunda e ineludible. Un clamor resonó, sacudiéndolo del desmayo. «Felicitaciones, jóvenes guerreros. Hoy dejarán este lugar sagrado y se convertirán en verdaderos guerreros», proclamó una voz potente. Desorientado, el protagonista abrió los ojos. ¿Quién hablaba así? Lo que sus ojos revelaron era completamente inverosímil. No había luces LED, solo el parpadeo de antorchas y a su alrededor una multitud de hombres musculosos. Se enfrentó a una situación tan increíble que lo dejó absolutamente pasmado. Donde quiera que mirara, solo veía bárbaros de músculos descomunales. Y en el centro, un hombre peculiar daba un discurso a viva voz. «Elijan un arma que les calce». La realidad se había distorsionado más allá de toda comprensión, y esto era solo el inicio. El protagonista, desorientado, forcejeaba por comprender el discurso sobre las armas. Su mente, habituada a los juegos, intentaba procesar la realidad, preguntándose si era la introducción a algún título nuevo y de dificultad extrema. Para recobrar la calma, se concentró en su propio cuerpo. Sus manos, que antes recordaba lisas por horas frente a la pantalla, ahora estaban ásperas y cubiertas de tatuajes. Sentía cada músculo tenso, la complexión de un guerrero verdadero. El reflejo que le devolvía el entorno era el de un bárbaro fornido, con piel curtida y una musculatura imponente. «Aquellos que sean llamados, pasen al frente», resonó la voz del peculiar hombre, forzándolo a aceptar su extraña nueva forma. «¿Qué demonios pasa?», murmuró, mientras un joven, Karat, hijo de Bannon, avanzaba para elegir su arma. La escena se desenvolvía con una familiaridad inquietante, como si la hubiera presenciado antes, pero no lograba ubicarla. Karat eligió un hacha de doble filo, recibiendo la aprobación inmediata del jefe. «Gran elección», exclamó el líder, mientras la ceremonia continuaba, y la siguiente en ser llamada era Einar, la segunda hija de Fenelin. Una punzada de reconocimiento lo golpeó. «Espera, la situación es familiar», pensó. Recordó la secuencia de jóvenes guerreros eligiendo sus armas, un ritual que había visto 1.000.000 de veces. ¿Pero dónde? Observó cómo los nuevos guerreros eran reconocidos y recibían bendiciones. De repente, su mirada se posó en la ciudad a lo lejos. No había duda. Era Rafudonia, la capital del mundo de Dungeon Stone. La pieza final del rompecabezas encajó con una fuerza abrumadora. La revelación fue como un trueno. «Estoy seguro, esto es», pensó, mientras la icónica pantalla de título se materializaba en su mente. Dungeon Stone. Había transmigrado, con el cerebro de un jugador y una memoria impecable, al universo del juego que lo había consumido por años. Era innegable. Cuando había elegido al bárbaro como personaje, así era como el juego había comenzado. Su nuevo cuerpo, musculoso y curtido, era la viva imagen del avatar con el que había jugado durante casi una década. ¿Cómo diablos había pasado esto? Otros bárbaros a su alrededor, también jóvenes, lo miraban con expresiones confusas y asustadas, algunos murmurando entre sí. «¿Por qué estoy aquí?», se preguntaba, mientras la incertidumbre se reflejaba en su rostro. Uno de los jóvenes bárbaros, con ojos tan desorientados como los suyos, parecía diferente. Una nueva verdad se le reveló con escalofriante claridad. No era el único que había entrado al juego. Justo cuando se dio cuenta, una voz resonó en su mente con una fuerza abrumadora. «¿Quién acaba de abrir la boca?». De repente, el imponente líder se materializó frente a ellos, con los ojos brillando con una luz sobrenatural y una furia palpable. «Cuando llegó aquí», se preguntó el protagonista, mientras la voz del jefe retumbaba. «¿Fuiste tú?». La tensión era insoportable.
El otro transmigrado, aterrado, gritó un desesperado no y para empeorar las cosas señaló al protagonista con el dedo, culpándolo de todo. Todo por culpa de este tipo estúpido, exclamó, dejando al protagonista boquiabierto. El protagonista solo pudo balbucear un perdón confundido mientras el líder, con los ojos aún ardientes, sentenciaba con voz grave definitiva. Entonces, fuiste tú. La situación se había vuelto increíblemente complicada para él. Un sueño transformado en pesadilla. La incredulidad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Las palabras Dungeon and Stone resonaban en su mente, confirmando lo imposible. Su rostro reflejaba el shock. Su vida de jugador se había vuelto, literalmente, su nueva y brutal realidad, ahora enfundada en un cuerpo bárbaro. Un frío pánico lo recorrió de pies a cabeza al ver la aterradora escena que se desplegaba. Sus ojos se abrieron de par en par, entendiendo que el mundo del juego se había transformado en una prisión de carne y hueso. ¿Qué demonios?, pensó. Justo frente a él, el líder tribal, cegado por una furia primigenia, acababa de ejecutar brutalmente al otro transmigrado. La sangre salpicaba el suelo, un espectáculo macabro que le heló la sangre. «Cálmate», se dijo a sí mismo. «Si muestro la más mínima emoción, mi cabeza será la siguiente en rodar por el suelo como una pelota de fútbol de la prehistoria». Con la espada aún goteando, el líder tribal declaró ante la asamblea que Orm, el hijo de Kadua, había sido poseído por un espíritu maligno. Con voz atronadora, ordenó a todos los presentes borrar por completo ese incidente de sus memorias, sellando el destino del desdichado. A pesar de todo, el ritual de elección de armas debía continuar, una normalidad impuesta por la fuerza bruta. La mente del protagonista, cual procesador sobrecargado, asimilaba la cruda verdad. El otro lo había señalado como espíritu maligno. Si alguien lo descubría o su verdad salía a la luz, su muerte era inevitable. Era dolorosamente claro, su propia cabeza podría haber estado rodando. La conclusión era ineludible, debía pasar desapercibido, actuando como un bárbaro más de la tribu. Su vida dependía de simular la perfección. Siguiente rugió el líder tribal, llamando al cuarto hijo de Hennig, Serum. Una pequeña, pero gigantesca, complicación se cernía sobre el protagonista. Pronto sería su turno, y no tenía ni la más remota idea de cuál era el nombre de su avatar bárbaro en este mundo. «¡Siguiente!», se repetían los gritos. No tenía ni la más mínima pista de su propia identidad. Era un juego estúpido. ¿Quién, en su sano juicio, te manda a un mundo nuevo sin siquiera decirte cómo te llamas? No podía adivinar y arriesgar su vida. Mientras los nombres se sucedían, las posibilidades de acertar eran mínimas, pero era su única opción, su última esperanza. Calculó. Solo tenía 2 segundos antes de que otro nombre fuera llamado. Tendría que confiar en la suerte, esperar que el próximo nombre no fuera el suyo y rogar por una ventana de oportunidad. El líder, con una voz que hacía temblar la tierra, bramó: «Hijo de Yandel, Bjorn». El protagonista contuvo el aliento, con los ojos clavados en el vacío. Ese era el nombre que había estado esperando, el momento decisivo, su única bala en la recámara. Una cuenta regresiva mental se inició. 1, 2 segundos transcurrieron en un silencio ensordecedor desde que el nombre fue pronunciado y nadie se movía. La tensión era palpable. Si nadie daba un paso al frente, la ira del líder estallaría. El protagonista, sintiendo las miradas sobre él, comenzó a mover su pie. Con una mezcla de determinación y una pizca de incertidumbre, tomó la decisión. «Entonces, ese es mi nombre», pensó, mientras su rostro reflejaba la seriedad del momento. «Probablemente», añadió para sí mismo, con una sonrisa agridulce, asumiendo así su nueva identidad. «Hijo de Handel Bjorn, sal», repitió el líder impaciente. Sin dudarlo, el protagonista, con el corazón latiéndole a 1000, dio un paso firme al frente, asumiendo el nombre que el destino, o la pura suerte, le había otorgado en este nuevo y peligrosísimo mundo. Con cada zancada, se adentraba más en su nueva realidad, dejando atrás al resto de los jóvenes bárbaros que compartían la fila. Se dirigía hacia el imponente líder tribal, listo para enfrentar lo que viniera, lo que sea que le depare su recién asumida y forzosa identidad. Firme, Bjorn se irguió frente al imponente líder tribal, cuyos ojos de fuego parecían taladrarle el alma. Un silencio tenso se apoderó de la tribu, con las miradas de todos cruzándose en una danza peligrosa, mientras el líder, con una voz que le resonaba en el pecho, bramó: «Escoge tu arma, joven guerrero». Y luego, con un gruñido que asustaría hasta el mismísimo abuelo de las montañas, bingo. Un sudor frío le corrió por la espalda a Bjorn. «Bjorn, hijo de Handel», resonó en su mente.
Era una apuesta arriesgada, pero la había ganado. Ese es mi nombre, pensó con un alivio que le aflojó los hombros. Ahora venía la segunda decisión vital, tan crucial como la primera. Con el cuerpo aún tenso, se concentró en el arsenal dispuesto, sabiendo que su vida en esta nueva y brutal realidad dependía completamente de esa elección. Su mente de jugador analizó la situación con la frialdad de un témpano ártico. Los bárbaros carecían de magia, pero poseían una fuerza física inigualable. Su estrategia para su personaje bárbaro era convertirlo en un letal combatiente de corta distancia, un verdadero tanque. Mientras recorría la hilera de arma, sus ojos se detuvieron en una en particular. Así que, el arma que voy a elegir sería, caviló, extendiendo su mano musculosa hacia ella, esta. El líder tribal, con una expresión de asombro que rara vez mostraba, musitó un simple El objeto elegido por Bjorn fue un escudo, una decisión inesperada que rompía con la milenaria tradición de los bárbaros. Sí, esta es la mejor decisión que puedo tomar, afirmó Bjorn para sí, una chispa de convicción brillando en sus ojos. El líder, aceptando su singular elección, proclamó: «Hijo de Handel, Bjorn, ¿con esto te has convertido en un guerrero?» De repente, una interfaz de sistema apareció en su mente, parpadeando. Sincronización completada. La fría lógica del juego se fusionaba con la brutal realidad de su nueva vida, revelando un proceso más allá de lo entendible. Inmediatamente, los datos de su personaje se materializaron, nivel de objeto .24, junto con su información de personaje y registro diario. Toda su data había sido transmitida al administrador. Un flash mental lo llevó de vuelta a sus inicios en el juego. Cuando lo jugó por primera vez, eligió una gran espada porque, bueno, se veía genial, pero moría más veces que un mosquito en invierno en la Antártida. «Ah, morí de nuevo», gritaba su yo del pasado, frustrado. La obsesión por la supervivencia lo consumía, buscando cómo construir un personaje que no muriera tan rápido. Probó con todo: hachas dobles, martillos, mayales. En la meta berserker del juego, intentó cada combinación ofensiva imaginable, sin encontrar una fórmula que le diera la estabilidad deseada. Su estrategia era inestable, siempre al borde del fracaso, sobreviviendo por los pelos en cada batalla. Hasta que, un día, una idea luminosa le golpeó la mente al observar una pila de escudos, la respuesta a todos sus problemas. Su mente, aún anclada en las incontables muertes de Dungeon and Stone, finalmente captó una verdad vital: los bárbaros, con toda su fuerza y vitalidad, no eran solo para atacar. Aunque los enanos eran los tanques por excelencia, un bárbaro armado con escudo poseía un potencial de resistencia inmenso. Esta revelación fue un golpe directo a su forma de jugar, pero abandonar lo aprendido tras 9 años de obsesiva supervivencia era impensable. Recordaba la euforia de la primera vez que un escudo transformó a su bárbaro en una roca impenetrable, devolviendo cada golpe con una fuerza arrolladora. Fue un clear total, una victoria tan rotunda que parecía cosa de brujería. Con esa memoria tan fresca, el gamer original reafirmó su convicción. «Esta es la decisión más racional ahora», se dijo sin atisbo de arrepentimiento, mientras su conciencia gritaba: «Abran las puertas del abismo». De nuevo en el presente, la tribu de bárbaros se alistaba. Jóvenes guerreros, recién iniciados en el rito de elección de armas, se preparaban para adentrarse en el temido laberinto. Bajo la mirada penetrante del líder tribal, los jóvenes se aprestaron a seguir las instrucciones rumbo a la legendaria Rafdonia. «Guerreros, a marchar», resonó la orden. El líder bramó por última vez, sus palabras resonando con la fuerza de un trueno: «Tu destino te espera en ese lugar». Con la adrenalina a tope, los jóvenes respondieron con un grito de guerra unánime. Entre ellos, un joven bárbaro de rostro curtido, Bjorn, corría con el grupo. «Por ahora, me voy a mimetizar», pensó, observando a sus nuevos compañeros de viaje. Mientras avanzaban, Bjorn notó la falta de dirección. ¿De verdad saben a dónde van?, se preguntó, cuando de repente un grito desesperado detuvo la marcha. «¡Alto!», el bárbaro que gritó se rebeló: «Nos perdimos». La frustración estalló entre los jóvenes, acusando al tercer hijo de Venom de ser un inepto sin cerebro, tan perdido como un calamar en el desierto. Fue entonces cuando la formidable Einar, segunda hija de Fenelin, dio un paso al frente con una sonrisa desafiante. «Admito que no estoy cualificada como nuestro líder, pero los guiaré», proclamó, y algunos la vitorearon. Bjorn observó a Einar, su expresión revelaba una mezcla de sorpresa y resignación. Pese a todo su conocimiento del juego, en esa brutal realidad, Bjorn tuvo que admitir para sí mismo: «Creo que estoy perdido».
La sonrisa de Ainar se desdibujó. «Tú también», murmuró, mientras el caos aumentaba. Los guerreros se quejaban de ella. «¿Ainar no merece liderar?», gritaban. El siguiente líder debía ser un verdadero guerrero. Pero estos tipos son tan descerebrados, pensó Byrne, frustrado. Si seguían así, jamás llegarían al laberinto. Aún no quería llamar la atención, pero viendo a Ainar derrotada, un «oye» resonó en el aire. Con un abrupto «oye», Bjorn rompió el silencio, interrumpiendo el bullicio que los rodeaba. «También vos estás acá para culparme», le espetó Ainar, con la frustración marcada en su rostro. «No», le contestó Bjorn, su voz firme, «vine a mostrarte cómo llegar al laberinto». Ainar lo miró, incrédula. «¿De verdad? ¿Pero cómo?», preguntó, mientras su esperanza se encendía. Bjorn, con seguridad, señaló hacia un grupo de figuras con armadura. «Solo tenés que seguir a esos tipos», indicó. Un bárbaro con desdén masculló sobre esos salvajes tontos que ni siquiera sabrían armarse. Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de Ainar. «¡Ah, ya veo!». «Dale, voy a intentar eso», exclamó con entusiasmo. Bjorn parecía haber encontrado la entrada. Los bárbaros, asombrados, la aclamaron. «¡Oh, sabia Ainar! ¿Encontró el laberinto?». Llena de confianza, Ainar alzó la voz. «Síganme». La imponente estructura del laberinto y su entrada, bañada en una intensa luz púrpura, se revelaron ante el grupo, resonando con el clamor de «es el laberinto». Una vez dentro, envuelto por la luz violácea, Bjorn examinó el lugar con una mezcla de asombro y profunda preocupación. «Maldita sea, es el laberinto de verdad», pensó, y su mente se llenó de dudas. ¿Será esta la decisión correcta para entrar? La incertidumbre lo carcomía. Recordaba su vida pasada, postrado en un hospital, una existencia frágil y sin la menor experiencia de combate. ¿Podrá alguien como yo, que jamás golpeó a nadie con un puño, ganar contra los monstruos de este lugar? Honestamente, nadie debería dejar el grupo ahora, caviló. La cruda realidad se impuso. ¿No hay otra forma de pagar los impuestos de Rafdonia sin entrar al laberinto?, se preguntó. Es uno de los sistemas más crueles del juego. Todos los mayores de 20 deben pagar o son ejecutados sin piedad. Para conseguir dinero, solo existían dos caminos principales. El primero era obvio, adentrarse en el laberinto y luchar contra monstruos feroces. El segundo, buscar trabajo en lugares como los bares de la aldea. El problema, sin embargo, era que el «soy un bárbaro» resonó en su mente. Un bárbaro era un salvaje, incapaz de desempeñar trabajos normales. Digamos que sus estadísticas sociales estaban más cerca de un ladrillo que de un bibliotecario. En este juego, su clase no desarrollaba esas habilidades, lo que le cerraba las puertas a cualquier labor pacífica. Su única vía era la brutal lucha. Si no fuera por esto, no tendría que pelear. «Monstruos», suspiró. El tiempo se agotaba. Solo quedan 10 minutos para que la entrada se cierre. El portal brillaba, intenso. Lo peor, el laberinto solo abría una vez al mes. ¿Y si no puedo sobrevivir con las estadísticas que el juego me dio?, se preguntó, una ansiedad paralizante apoderándose de él. Permanecer un mes sin dinero sería aún peor. La hambruna acechaba. Sabía que era el momento justo para ir, que no había otra opción, pero sus pies simplemente no se movían. «Porque esto no es un juego, mi vida está realmente en juego», se dijo, con la desesperación palpable. Justo en ese instante de parálisis, una mano se posó firmemente en su hombro, sacándolo abruptamente de su espiral de dudas y anclándolo en la brutal realidad del presente. «Hijo de Handel», Bjorn lo llamó una voz familiar. «Hija de Fenelin», la tercera, Ainar, la corrigió él. Ella lo miró. «Soy la segunda hija», aclaró. «Los demás guerreros ya entraron. El tiempo se acaba. Debemos apurarnos». «Quedan solo 2 minutos para que el portal se cierre», exclamó Ainar, viendo cómo la entrada se hacía más pequeña. Bjorn con decisión le dijo: «Anda vos primero, te sigo después». Ainar asintió y se lanzó sin dudar hacia la intensa luz. «Hijo de Handel», Bjorn se escucha la voz de Ainar. Apenas había cruzado el umbral del portal, la guerrera se volteó para agradecerle con sincera gratitud por su ayuda. Bjorn, con la modestia de quien no busca reconocimiento, bajó la cabeza, indicando que su gratitud no era necesaria. Pero Ainar, curiosa como pocas, no se detuvo ahí. Intrigada, le lanzó una pregunta inesperada. «¿Qué tengo que hacer para volverme sabia como vos?». Jamás había visto un bárbaro tan astuto.
Bjorn, ante semejante planteo, no pudo evitar pensar en lo complejo que sería explicarle que para alcanzar su nivel de sabiduría necesitaría renacer. Con un gesto de resignación, Bjorn le dio una respuesta que sonó más a proverbio que a consejo. «Siempre tienes que pensar antes de actuar». Einar, con una sonrisa radiante que destilaba un optimismo casi ingenuo, asintió, prometiendo que si lograba regresar del laberinto, se aseguraría de compensarlo por su invaluable ayuda. Sin embargo, esa frase, «si logras regresar», resonó en la mente de Bjorn como un eco sombrío. En el mundo del juego, las muertes eran apenas un reinicio, una pequeña molestia, pero aquí, en esta cruda realidad, eran definitivas e implacables. Miró a Einar, con la incertidumbre reflejada en sus propios ojos, y le preguntó directamente, su voz cargada de una vulnerabilidad compartida. «Einar, ¿vos también tenés miedo de morir?» Ella lo miró de vuelta, sus facciones endurecidas por la cruda verdad que ambos enfrentaban. «No es natural», le respondió sin titubear, una verdad tan universal que él mismo la sentía en lo profundo de su ser. «Tengo miedo de morir», admitió ella, su voz firme pese al temor. Luego, Einar continuó, su convicción palpable. «Pero nací como guerrera. Si no peleo, moriré igual». La lógica era brutal, sí, pero innegable. La supervivencia de los bárbaros estaba ligada a la lucha. Bjorn, tras asimilar sus palabras, solo pudo asentir. Es así, se dio cuenta de que no era el único en esa trampa. Todos ellos, los bárbaros, estaban atrapados en el mismo círculo vicioso, sin otra opción que luchar, porque su currículum social era más tieso que una tabla y el mercado laboral, un desierto para ellos. Era la única manera de sobrevivir en esa ciudad. «Sobrevivamos y volvamos a encontrarnos», le dijo a Einar, con su voz resonando mientras terminaba de lanzarse a la luz, una promesa que impulsaba a los bárbaros a superar el miedo con una tenacidad admirable. No había tiempo para dudar. El portal, aún brillante, comenzaba a encogerse. «Solo queda un minuto para que la entrada del laberinto se cierre», resonó la advertencia. Sus pies, aunque renuentes, comenzaron a moverse. Él también era un bárbaro, y su destino lo llamaba a la acción. Por más que el miedo lo paralizara, Bjorn sabía que no tenía otra elección. No podía quedarse, no podía retroceder. Con cada paso, una fuerza inquebrantable lo impulsaba hacia la incandescente luz púrpura, una entrada a lo desconocido, adentrándose en el laberinto con la certeza de que su vida real, tangible y única, estaba en juego. Y es que, además de poseer un físico bárbaro formidable, Bjorn contaba con un conocimiento inigualable, adquirido tras miles de horas cultivando personajes en el juego. Esa experiencia le otorgaba una ventaja decisiva para sobrevivir en este nuevo y peligroso mundo. Con esa convicción se prometió a sí mismo que sobreviviría, cueste lo que cueste. «Has entrado en la cueva de cristal nivel 1», anunció un mensaje de sistema, confirmando su ingreso al temido laberinto. La oscuridad y un aura mágica, densa y desconocida, lo envolvieron por completo. Sin embargo, la desorientación lo golpeó de inmediato. El lugar no era como lo recordaba, una anomalía que lo descolocó. «¿Qué es esto?», murmuró, sus ojos escaneando la penumbra. «¿Dónde estoy?», exclamó, una punzada de sorpresa y confusión en su voz. Pese a la confusión inicial, la verdad era innegable. Él era un experto en Dungeon and Stone. Su mente, una biblioteca viviente de estrategias y secretos del juego, había llegado a una conclusión crucial que lo había impulsado hasta aquí. La clave, había pensado en su momento, residía en la combinación perfecta, su robusto cuerpo de bárbaro, moldeado para la batalla, junto con todo el conocimiento del juego que había acumulado durante años. Así pensé en ese entonces, caviló, un indicio sutil de que la realidad, quizás, podría ser mucho más compleja de lo que sus años de juego le habían enseñado. La cueva de cristal, un lugar que su memoria del juego le decía que conocía bien, se sentía ahora extrañamente ajena. En la profunda penumbra, Bjorn soltó un frustrado lamento. No veía absolutamente nada, una oscuridad impenetrable que el juego, según su experiencia, jamás había prometido en este punto, mientras él lidiaba con esta desconcertante confusión. Otros como Einar habían aparecido en áreas del laberinto que rebosaban de luz, espacios mucho más amigables y brillantes, dejando claro que no todos habían aterrizado en el mismo lugar. Bjorn, con su mente aferrada al diseño familiar del juego, recordaba que los cristales incrustados en las paredes siempre iluminaban el laberinto, haciendo que las antorchas fueran un chiste o una reliquia inútil. Pero la realidad que lo rodeaba era completamente otra, y esa discrepancia lo sumía en una creciente incertidumbre. De pronto, la verdad lo golpeó como un rayo en una noche despejada. «Espera»,
¿No me digas que esta zona es la región de la oscuridad? Era el sector más lejano del nivel 1, un lugar súper raro y, por supuesto, desprovisto de toda luz. La región de la oscuridad nunca había sido un punto de inicio habitual en el juego, jamás. Pero en esta cruda y nueva realidad, nada estaba garantizado. Los puntos de partida eran ahora completamente aleatorios. Un cambio drástico respecto a cómo operaba el juego que él dominaba. Ante esta situación, su prioridad inmediata era una sola: verificar su estado. Intentó acceder a la ventana de personaje, la de equipamiento, el inventario, sus habilidades y hasta el registro diario. Necesitaba desesperadamente cualquier tipo de información sobre su personaje, cualquier indicio de que sus conocimientos aún valían algo. Pero el sistema, con la terquedad de un burro que se niega a moverse, no respondía. Un rotundo «mierda» se le escapó entre los dientes mientras la dura realidad lo golpeaba de lleno. Nada funcionaba. Su única ventaja, su ventaja de experto en el juego, se desmoronaba por completo ante sus ojos, como un castillo de arena frente a la marea. No tenía ningún sentido quedarse ahí, atorado en aquella penumbra sofocante. Decidió que lo mejor era empezar a moverse, elegir una dirección y avanzar, aunque fuera a ciegas, con la esperanza de encontrar una salida o, al menos, un sendero transitable. ¿Se estaría moviendo demasiado lento? ¿Sería más seguro arrastrarse por el suelo? Esas dudas lo asaltaban, pero la cautela era su única opción en esa oscuridad traicionera. Y justo en ese instante, un sonido metálico y ominoso lo alertó. La tierra bajo sus pies se dio sin previo aviso. Con un grito ahogado de sorpresa y dolor, Bjorn se precipitó. Es una trampa de duendes. El impacto fue brutal, y la oscuridad a su alrededor se volvió aún más asfixiante y amenazadora. Respirando con dificultad, adolorido por la caída, un mensaje del sistema apareció, confirmando su peor temor. Tu personaje ha caído en una trampa de duendes. Se quejó, intentando aguantar el dolor insoportable y forzándose a mantener la calma en medio del caos. No puedo hacer ni un solo sonido, pensó, apretando los dientes con fuerza. Los duendes eran monstruos muy comunes en el nivel 1, y estaba absolutamente seguro de que el que había tendido la trampa lo esperaba cerca, al acecho. Sus ojos, tensos y sudorosos por el esfuerzo, escudriñaban la oscuridad más densa, buscando la menor señal de movimiento, cualquier indicio de vida. Se preguntó si, quizás, el duende no estaba tan cerca como él imaginaba, si había tenido algo de suerte. Podría ser el caso, si de verdad la fortuna le sonreía, el duende se habría alejado por un momento. Pero esos pensamientos de alivio, esos pequeños destellos de esperanza, eran los más peligrosos de todos. Debía asumir el peor escenario posible y bajo ninguna circunstancia bajar la guardia en este infernal laberinto. Bjorn, golpeado y adolorido por la caída, sabía que si una trampa lo había capturado, el duende que la puso estaría cerca, al acecho. Si lo oía gritar, si lo descubría ahí, indefenso y atrapado en la oscuridad, la situación se pondría realmente peligrosa. El duende, con su astucia, esperaría pacientemente en la penumbra a que él perdiera todas sus fuerzas. Por eso, no debes emitir ni el más mínimo sonido. Esta lógica retorcida dominaba los calabozos, y él la comprendía bien, forzándose a mantener la calma. Pero el dolor se intensificaba a cada segundo. Al mirar la herida que le causó la caída, el bárbaro comprendió con furia que la trampa contenía veneno. Veneno, y él, un bárbaro, se suponía inmune a esas toxinas. La rabia lo invadió, obligándolo a silenciar sus quejas y a moverse. No había tiempo para lamentaciones. Si tenía que pelear, sería mejor que lo hiciera rápido. «Salí de ahí de una vez», gritó, su voz ronca. El veneno se esparcía, el pie derecho se le entumeció. Lo irónico es que, por el efecto de la toxina, ni siquiera sentía miedo. Con un esfuerzo brutal, Bjorn logró ponerse de pie, su escudo alzado y listo. El silencio era absoluto. La quietud lo desesperó, haciéndolo explotar de nuevo en un grito, exigiéndole al cobarde duende que se dignara a mostrarse. Todo era una ilusión. ¿Realmente no había ningún duende? Se sentía un idiota gritándole a la nada, pero la cautela le dictaba que debía permanecer alerta. «Quédate donde estés, yo me voy», murmuró, buscando una salida de esa oscuridad asfixiante. «Seré un idiota, pero un idiota que sobrevive», se prometió, mientras seguía insultando a la familia del duende con cada paso cojo. La sangre no paraba de fluir, y su mente, empapada de dolor y veneno, empezaba a jugarle una mala pasada, a nublarle la razón. Su cabeza le zumbaba como si la tuviera sumergida en alcohol. «¡Duende inmundo!», vociferó. De repente, el sonido de pasos en la oscuridad lo alertó. Era el duende, que finalmente se revelaba a lo lejos, confirmando su presencia y su letal, pacífica espera. Se había movido.
Björn lo siguió insultando, pero los pasos, que antes sonaban al frente, ahora se oían por detrás, alejándose. El bárbaro no entendía esa extraña estrategia, pero la incertidumbre le carcomía los nervios. Aunque sabía que el duende estaba ahí, la oscuridad era tan densa que era imposible verlo. Decidió aumentar su velocidad y huir. Cojeando y arrastrando el pie ensangrentado, avanzaba, esperando perderlo de vista entre las sombras. Pero el duende lo seguía, manteniendo una distancia prudente. Cuando Björn se detenía, él también lo hacía. Parecía deleitarse con su agonía, regocijándose al verlo sangrar y morir lentamente en la penumbra del laberinto. Seguramente esperaba que Björn se arrastrara de dolor antes de estallar en una carcajada burlona. Era astuto, mucho más de lo que Björn había imaginado. Necesitaba un plan, y lo necesitaba ya. Pero en ese instante, el dolor lo venció y, sin más, cayó. Björn se desplomó en el suelo, su cuerpo golpeado y sangrando. Un lamento escapó de sus labios. La presa había caído, justo como el duende había planeado, dejándolo a merced de su cruel juego. El duende se acercó, confundido por la falta de resistencia. «Acércate rápido», lo desafió Björn, intentando una última jugada desesperada. El monstruo se detuvo, aún perplejo, mientras sus pasos resonaban en la oscuridad. El duende, perplejo por la repentina caída de Björn, jugó una astuta táctica en la absoluta oscuridad del laberinto. Lanzó una piedra para ver si el bárbaro había realmente caído, un ser que parecía deleitarse con el sufrimiento ajeno y que el transmigrado entendió al instante. Con la farsa confirmada, John sintió la ominosa presencia de la criatura. En la penumbra, una luz rojiza comenzó a emanar de la mano del duende, listo para asestar el golpe final. El bárbaro, aún en el suelo, apenas podía preverlo. «Bienvenido», se burló el duende, dispuesto a rematarlo. Impulsado por una furia bárbara que lo superaba, John se levantó con esfuerzo sobrehumano. «Maldito», vociferó, negándose a ser un blanco fácil en ese laberinto de pesadilla. Con lo poco que le quedaba, el bárbaro se lanzó. Sus movimientos eran lentos y descoordinados por el veneno. El puñetazo pasó de largo. Björn se dio cuenta de que su alcance era demasiado corto para su ágil enemigo. Justo cuando la desesperación amenazaba con invadirlo por completo, el cuerpo de Björn reaccionó por sí solo. Una intensa energía rojiza lo cubrió, irradiando desde su interior. Algo inexplicable estaba sucediendo. Su cuerpo se movía con una fuerza y agilidad que no reconocía como propias. En un instante, un golpe poderoso y visceral atravesó el aire mientras el bárbaro se movía con velocidad inaudita. Sentía la posición del duende con claridad asombrosa y era capaz de seguir sus movimientos con precisión letal. «Soy más fuerte», rugió Björn con una nueva convicción, sintiendo el poder fluir por cada vena. Este cuerpo de bárbaro era completamente diferente, muy distinto de aquel con el que había pasado toda su vida, débil y enfermo, confinado al hospital. Acá la presa sos vos, maldito duende, gritó con rabia, la voz cargada de la ferocidad de su nueva forma. «Este es el cuerpo de un bárbaro», exclamó, mientras cada embate resonaba con fuerza bruta. Con cada golpe implacable contra la criatura, se sentía más conectado a la bestia que ahora habitaba. Sin tregua, Björn mantuvo su arremetida, sus puñetazos volando en una ráfaga incesante. La energía rojiza continuaba envolviéndolo, transformando cada impacto en una explosión de poder que resonaba en la oscuridad del laberinto. Finalmente, con un último y brutal golpe, Björn descargó toda su fuerza contra el duende. El impacto fue tan demoledor que la sangre de la criatura salpicó la oscuridad, marcando el fin de la batalla. El bárbaro había demostrado, sin lugar a dudas, quién era el verdadero depredador en el laberinto. El cuerpo inerte del duende yacía en el suelo. De repente, una familiar notificación del sistema apareció frente a los ojos de Björn, confirmando su victoria. «Derrotaste un duende, XPB-1», decía, trayéndole recuerdos de su vida como gamer. Mientras el cuerpo del duende se desvanecía en partículas de luz, Björn observaba atónito. «Su cuerpo está desapareciendo», murmuró, dándose cuenta de que este mundo se comportaba exactamente como el juego, borrando la línea entre fantasía y existencia. De los restos del duende emergió un cristal mágico de grado 3. Björn lo reconoció al instante, era la moneda usada en Dungeons & Stone. La realidad de su transmigración se solidificaba con cada detalle que coincidía con el juego. Evaluó el cristal, recordando su valor. «Su valor es», reflexionó, para luego concluir con una expresión de desilusión que valía 1.000.000 de carcajadas. Un pedazo de pan, la recompensa por arriesgar su vida era mínima, una cruda muestra de la insignificancia de los primeros botines en este despiadado mundo.
Tras su brutal victoria, Bjorn observó el cuerpo del duende desvanecerse en partículas de luz, dejando atrás un familiar cristal mágico. Todo le confirmaba una cruda realidad. Estaba atrapado en Dungeon and Stone, un mundo donde los monstruos no solo existían, sino que la muerte era un juego mortal. Tal como en el videojuego, los monstruos derrotados se evaporaban dejando recompensas, y más allá del laberinto, en las ciudades, razas diversas convivían, tal como él las conocía del juego. Cada detalle gritaba que esta era la obra de ficción en la que había pasado incontables horas. Sin embargo, aunque las reglas del juego ahora regían su existencia, una verdad inquebrantable resonaba en su mente. Jamás, bajo ninguna circunstancia, confundiría esta nueva y dolorosa realidad con un simple juego. La sangre que manchaba su pierna era la prueba más contundente de ello. Con un paso cojeante, Bjorn se alejaba del rastro de sangre que dejaba a su paso. Una advertencia del sistema vibraba en su mente. Seguí sangrando profusamente. La herida era mucho más grave de lo que parecía. El bárbaro jadeaba, su cuerpo adolorido y cubierto de sangre, pagando el alto precio de su exitoso combate contra el duende. Cada respiro era un esfuerzo, cada movimiento una agonía. Su pierna fracturada latía con un dolor insoportable, pero en medio de esa miseria, una extraña satisfacción lo invadía. Había renunciado a su dignidad de gamer para sobrevivir, y esa recompensa, por irrisoria que fuera, le sabía dulce. Ahora no volvería a caer en las trampas, pero la realidad era tosuda. El laberinto, implacable, sus pasos, lo llevaron a toparse con otra, demostrando que este lugar era una gigantesca fábrica de trampas, dispuesta a convertirte en un colador. Las advertencias del sistema se multiplicaban, implacables, martillando su conciencia. ¡Seguís sangrando! La hemorragia no se detendrá. El rojo escarlata se extendía, recordándole la precariedad de su nueva vida. La desesperación comenzó a apoderarse de él. En medio de la oscuridad y el dolor punzante, una única necesidad lo impulsaba. Necesitaba encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera ayudarlo en ese lugar hostil. Mientras avanzaba con dificultad, una pregunta se abría paso en su mente. ¿Qué habría sido de Orm, el otro transmigrado sacrificado? ¿Habría muerto de verdad? ¿O por esas cosas de la vida habría despertado de nuevo en su cuerpo original? Las advertencias del sistema se volvían cada vez más urgentes, anunciando que la vitalidad del personaje estaba en sus últimos alientos. En ese abismo de sufrimiento, Bjorn comprendía por qué los humanos buscaban la religión en la desesperación. La fe, en esos momentos, se volvía una distracción necesaria, un ancla en la tormenta. Una nueva notificación del sistema apareció contundente. Si no recibía tratamiento pronto, el personaje, es decir, él mismo, podría morir definitivamente. A pesar de todo, Bjorn continuaba adelante, tropezando en la oscuridad. Curiosamente, la luz parecía aumentar a medida que avanzaba, aunque era un hecho conocido que todo el primer piso del laberinto debía estar sumido en la más profunda penumbra. Bjorn, tropezando en la oscuridad del laberinto, sentía cómo la extraña luz de un punto más claro se intensificaba a cada paso. Aquella luminiscencia era su única esperanza, un faro en medio de la sangría imparable que lo estaba consumiendo, y por eso, necesitaba alcanzar esa zona con urgencia. Jadeando, se aferraba desesperadamente a la idea de que alguien, cualquiera, podría ayudarlo. Sin embargo, la cruda realidad del laberinto y su condición de bárbaro lo golpeó como un chiste cruel. De repente, una figura peculiar, casi monstruosa, lo observaba desde las sombras. Las alucinaciones se intensificaban con cada gota de sangre perdida. Ahora veía a una mujer de facciones finas, de una inteligencia que parecía desafiarlo. ¿Cómo iba a creer que alguien asistiría a un bárbaro al borde de la muerte como él? Comenzó a pensar que quizás se estaba volviendo completamente loco. La visión le susurraba que los humanos interpretarían sus gruñidos como algo más profundo, mientras su mente se fragmentaba entre el gamer que era y el bárbaro en el que se había convertido. La sangre continuaba manchando sus manos, un rojo escarlata que lo cubría todo, y en ese panorama desolador solo le quedaba una opción: sobrevivir a toda costa. Aunque caía una y otra vez, voces internas, frías y tentadoras, lo instaban a rendirse, a aceptar el final para encontrar descanso de tanto dolor. Pero en lo más profundo de su ser, una furia salvaje se encendió. No se rendiría. Prefería que lo convirtieran en un colador, agujereado de punta a punta, antes que abandonar su lucha por la vida. Repentinamente, una luz lo cegó por completo. El sistema, implacable, le advirtió: menos del 4% de vitalidad restante. Su respiración era errática, un jadeo desesperado que resonaba en el silencio. Necesitaba ayuda, cualquier ayuda, en ese momento de abismo. De la intensa luz que lo había envuelto, una visión se hizo realidad: siluetas de aventureros.
La respuesta a sus súplicas parecía haber llegado, y un tenue alivio lo invadió por un instante, un respiro fugaz en medio de la agonía. Un aventurero, con el ceño fruncido, lo señaló y dijo a un compañero: «Draus, hay un bárbaro moribundo allá». El sistema, implacable, seguía machacándolo con advertencias de hemorragia y vitalidad. Sus últimas fuerzas lo abandonaban, pero la ayuda estaba a pocos pasos. Una notificación inesperada lo sorprendió. Había logrado un logro por casi morir. Su estadística mental aumentaría. Eso importaba poco cuando un aventurero, observándolo, lo llamó novato. Por dentro se moría de ganas de gritarles, de rogarles que lo ayudaran. Los aventureros se preguntaban en voz alta cómo un novato como él había llegado antes a esa zona del laberinto. Su estado le impedía responder. La sangre continuaba fluyendo sin piedad, mientras ellos lo analizaban con desconfianza, sumidos en su propia y particular discusión. Intentó hablar, pero solo lograba emitir gruñidos. La frustración lo carcomía. ¿Por qué no lo ayudaban? Con cada respiración débil sentía la injusticia de la situación, mientras el aventurero principal lo miraba con una frialdad casi inhumana. El aventurero principal, con un aire de superioridad, le preguntó a una sacerdotisa de su grupo si lo trataría. Ella, sin embargo, se negó categóricamente. Su partido era de alto nivel, y un bárbaro moribundo como Björn simplemente no valía su tiempo ni sus valiosos recursos. La crueldad del mundo y la jerarquía implacable de los aventureros se le reveló en su máxima expresión. El aventurero, comprendiendo la negativa, sugirió que solo se curaban con pociones. Björn, con la poca conciencia que le quedaba, notó que tenían muchas. La esperanza se desvanecía por completo ante la indiferencia de quienes podían salvarlo con un simple gesto. Finalmente, con un suspiro, el aventurero aceptó ayudarlo, pero a cambio de un pago posterior. Le dijo que la ayuda mundana no dolería mucho, pero para Björn, cada segundo era una agonía. Solo quería que terminara, que la ayuda llegara de una vez. El aventurero le había dado una poción, y mientras una extraña luz lo envolvía, la vitalidad de Björn regresaba a una velocidad impresionante. Sin embargo, este milagro no venía sin un precio. Un dolor atroz lo invadía. Su cuerpo, un amasijo de músculos desgarrados y heridas abiertas, gritaba con cada célula que se regeneraba, y él en medio de ese tormento solo podía preguntarse qué demonios le estaba pasando. El suplicio era insoportable. Sentía que cada fibra de su ser se derretía, como si estuviera siendo cocinado lentamente en un guiso de agonía. Fue entonces, en el punto álgido de su sufrimiento, que una verdad brutal lo golpeó con la fuerza de un rayo. Ahora entendía por qué nadie en su sano juicio usaría una poción de este tipo en medio de una batalla, a menos que tuvieras una afinidad especial por el masoquismo extremo. «Esto duele como la puta madre», pensó, mientras su respiración agitada y entrecortada resonaba en el silencio que lo rodeaba. A su lado, la poción derramada era un recordatorio silencioso del infierno que acababa de vivir. Poco a poco, el dolor punzante se transformó en un ardor sordo. Con un profundo suspiro de alivio, Björn se dio cuenta de que, contra todo pronóstico, lo había logrado. «Realmente pensé que iba a morir», musitó, sintiendo cómo la vida volvía lentamente a sus venas. No obstante, el respiro fue demasiado breve, pues el líder del grupo de aventureros, un imponente guerrero, se acercó y lo interpeló con una mirada inquisitiva. Le preguntó cómo un novato como él había llegado tan lejos en el laberinto, tan profundo como para que las arañas de la sospecha tejieran una intrincada red en su mente. Incluso le ofreció comprarle la información si conocía un pasaje secreto. Björn, con una verdad a medias, respondió que simplemente había aparecido allí al transmigrar, sin saber cómo. El líder, con una expresión intrigada, reflexionó en voz alta sobre una antigua habilidad llamada la oscuridad de los tiempos, una leyenda que parecía encajar perfectamente con la extraña llegada de Björn. Continuó explicando que esa habilidad tenía una probabilidad bajísima, ocurriendo solo una vez cada 100 años. Björn, asombrado por la revelación, reaccionó con ¿una vez cada 100 años? Esto también le hizo notar la presencia de un mago y una sacerdotisa en el grupo, confirmando que eran aventureros de un nivel considerablemente alto. Björn, incrédulo, pensó que había experimentado algo que ni siquiera esos veteranos de alto nivel habían visto en su primera incursión en un lugar como este. El líder, con una sonrisa que se sentía un tanto forzada, le agradeció la interesante historia y, para sorpresa de Björn, lo dejó ir sin cobrarle la poción, un gesto inesperado. Mientras el líder sonreía con una mueca ambigua, Björn observaba cómo el grupo se alejaba. Sabía que el tiempo en el laberinto era oro puro, y era un auténtico milagro que hubieran desperdiciado tanto en un bárbaro moribundo como él.
una inversión que rara vez o nunca hacían. Ahora, de pie aunque todavía maltrecho y cubierto de heridas, Bjorn reflexionó sobre su milagrosa supervivencia. Debería estar rebosante de felicidad por seguir vivo, pero una extraña sensación de incomodidad se instaló en su pecho, un sabor amargo que dejaba la caridad de otros. Sí, sentía un asco profundo por haber sido compadecido, una humillación que le hervía la sangre. Mientras los aventureros se alejaban, uno de ellos comentó que el bárbaro había tenido una suerte increíble al salir ileso tan rápido, después de haber atravesado un infierno. Otro aventurero intervino, aclarando que la verdadera suerte del bárbaro había sido, en realidad, haberlos encontrado a ellos. Draus, con una sonrisa cínica que rozaba lo insolente, bromeó que la sacerdotisa no había querido usar sus propias pociones por ser demasiado tacaña, mientras ella, una estatua de silencio, no respondía ni un ápice. El líder, Fatsean, reprendió a Draus por sus comentarios poco apropiados, pero Draus, impertinente, insistió en que los bárbaros no se curaban con pociones debido a las regulaciones que, según él, lo prohibían. Fatsean, con un tono ambiguo, le dijo a Draus que aprendiera a tener consideración por los demás, aunque su rostro no acompañaba sus palabras. Draus, con una sonrisa pícara, asintió, recalando que los bárbaros no recibían ayuda de otros. El líder, con una sonrisa condescendiente, le soltó un jajazos demasiado amable, dejando entrever su verdadero sentir. Mientras tanto, la persistente mancha de sangre de Bjorn seguía marcando el suelo del laberinto, un rastro silencioso de su calvario. Los aventureros, entre comentarios sobre la inusual suerte del bárbaro que dejaron atrás, continuaban su marcha, el uno mencionando un atajo y el otro valorando la eficiencia de su guía. Mientras avanzaban, Einar elogiaba la asombrosa memoria de Draus para el laberinto, aunque éste le restaba importancia a su habilidad. Fatsean, con una expresión de intriga, reflexionaba sobre haber llegado primeros, agradecido por la prisa. De repente, un sonido metálico los alertó, y una cegadora explosión de luz brotó con fuerza del suelo, iluminando por completo el oscuro pasillo del laberinto. La potente luz era un portal al siguiente nivel. Fatsean, el líder, lo confirmó con una sonrisa, y sin perder un instante, el grupo se lanzó con determinación hacia el segundo piso. Pero justo al borde del portal, uno de ellos frenó en seco, señalando algo inquietante en el suelo, una sandalia con restos de sangre. Era sin duda la del bárbaro que acababan de dejar atrás. El asombro se extendió. La sandalia pertenecía a Bjorn, y lo más desconcertante era que su sangre fresca, en lugar de secarse, emitía un brillo tenue y perturbador. La mancha de sangre no solo brillaba, sino que parecía latir con una energía propia, un fenómeno sobrenatural que dejó al grupo completamente estupefacto. Fatsean interrogó a Draus sobre el tiempo necesario para llegar a ese punto sin atajos. La respuesta los hizo comprender la monstruosidad. El bárbaro había reptado una distancia colosal en la oscuridad total. ¡Qué cabrón tan monstruoso!, pensó el líder. Una aventurera susurró sobre la locura del bárbaro, mientras Draus admitía que él mismo no habría resistido tal travesía. Fatsean, repentinamente, recordó a Bjorn extendiendo la mano, un gesto que antes ignoró. Y sí, la imagen era clara, el bárbaro, incluso arrastrándose al borde de la muerte, se aferraba a un cristal mágico. No era caridad, estaba intentando comerciar por su vida, no tenía nada más que ofrecer, exclamó uno. Fatsean, al comprender la verdad, se retractó de sus palabras previas, una mueca de respeto en su rostro. Draus, ¿cómo se llamaba ese bárbaro?, preguntó. ¿Suerte? Para nada. Esos lunáticos, esos verdaderos maestros en el arte de esquivar a la mismísima parca con una maestría digna de un concierto de música clásica sin un solo error, no mueren, a menos que las estrellas se alineen de una forma muy particular. Por más agonía que enfrenten, ellos jamás tratarán a la muerte como una simple vía de escape, concluyó Fatsean, comprendiendo que la supervivencia del bárbaro era un testamento a una voluntad indomable. Mientras tanto, lejos de los aventureros, el sistema de Bjorn le confirmaba su victoria sobre el duende, una notificación que ahora resonaba de forma muy distinta tras su experiencia cercana a la muerte. Bjorn seguía enfrentándose a la implacable horda de duendes, cada brutal golpe que asestaba reafirmaba su dominio sobre el anterior, mientras la energía rojiza permanecía latente, otorgándole la capacidad de masacrar a los monstruos sin piedad. Sin embargo, el agotamiento ya era palpable, un enemigo tan insidioso como cualquier duende.
Aunque el sistema confirmaba la derrota de cada criatura, la marea de enemigos parecía no cesar nunca. A pesar de que su visión ahora era cristalina y los duendes, individualmente, no representaban una amenaza, la desesperación comenzaba a invadirlo al ver la inagotable cantidad. Incluso sus trampas eran ridículamente obvias, como si las hubieran esparcido a ciegas. Era frustrante atestiguar tanta ineficacia, pero en la crítica situación de Bjorn, hasta un error tan simple podía resultar mortal. Las emboscadas de los duendes eran predecibles, con sus escondites a la vista de cualquiera con 2 ojos funcionales. Se movía entre ellos con una rabia creciente, pero el verdadero problema, se dio cuenta, no era la cantidad de enemigos ni su torpeza. Con cada golpe, la frustración de Bjorn aumentaba. El mayor obstáculo no eran los duendes, sino una sensación insidiosa que se apoderaba lentamente de su cuerpo. El verdadero enemigo, por increíble que pareciera, era mucho más básico. De repente, un rugido cavernoso surgió de su estómago, confirmándole una cruda realidad. ¿Tenía un hambre de oso, de esas que te hacen querer comerte hasta el mismísimo sol con patatas? Recordaba que el vicejefe le había entregado provisiones, pero no fue consciente de cuánto había consumido. Con una mueca de agonía, Bjorn se fijó en su mano ensangrentada. La decisión de arrastrarse por el suelo había sido fatal para sus escasas provisiones. Se preguntó si había cometido un error tan garrafal que ahora estaba pagando el precio más alto. De sus 7 días de raciones, 5 ya habían desaparecido por completo. La desesperación lo golpeó al comprender la magnitud de la situación. Se había jugado la vida en una apuesta ciega, y ahora la implacable falta de comida lo carcomía por dentro. Sin más remedio que aceptar su destino, Bjorn decidió racionar la poca comida que le quedaba. Aunque su cuerpo le exigía a gritos más, sabía que su supervivencia dependía de cada bocado, por pequeño que fuera. El pan seco, antes insípido, ahora le sabía a gloria pura, derritiéndose en su boca como el mejor manjar. Pero la satisfacción duró poco. Rápidamente se dio cuenta de que no era solo el hambre lo que lo estaba matando. La sed era insoportable. ¿Dónde diablos voy a conseguir agua?, se preguntó, mientras su mente recurría al conocimiento del juego Dungeon and Stone, donde sí existía un sistema de hambre, pero el agua nunca había sido un problema. En el juego, solo necesitabas comer para sobrevivir, el agua era un mero detalle secundario, pero la realidad golpeaba sin piedad. Esto no era un juego, las heridas abiertas, el veneno circulando, la fatiga extrema y ahora la deshidratación lo empujaban inexorablemente al límite en este mundo despiadado. Aunque el laberinto se asemejaba a un juego en muchos aspectos, cada paso en falso confirmaba que las reglas eran radicalmente distintas. Con la esperanza de encontrar una fuente, razonó que si el vicejefe no le había dado agua, debía haber una reserva oculta cerca. De repente, un débil sonido llegó a sus oídos, rompiendo el silencio opresivo del laberinto. Era el inconfundible goteo de agua, una chispa de esperanza se encendió en su mirada, un bálsamo bendito para su cuerpo y mente exhaustos. El goteo de agua, apenas un hilo de vida en la oscuridad del laberinto, no fue lo único que rompió el silencio. Justo cuando la desesperación parecía consumir a Bjorn por completo, un tenue brillo entre las sombras le dio un nuevo impulso. Ante sus ojos, la silueta de lo que parecía ser una persona. Era su primer encuentro con otros humanos en este infierno subterráneo, si excluimos al grupo que lo había curado. Sin embargo, a pesar de la sorpresa, la tensión lo paralizaba. En este laberinto, la regla no escrita era clara. No te metes con nadie, a menos que sea estrictamente necesidad. Por eso, a pesar de su apremiante necesidad, la interacción era inexistente. Mientras tanto, Bjorn había seguido acumulando valiosos cristales mágicos de los duendes. Contaba 1 a 1, hasta 44, una pila que confirmaba la masacre de un auténtico ejército de bichos. Pero la fatiga se había convertido en un muro infranqueable. Había cazado tanto que el cansancio se sentía como un balde de cemento adherido a cada una de sus extremidades, una sensación que lo empujaba al límite y le gritaba que el sueño era inminente, casi tan inevitable como el ciclo de vida y muerte. En este laberinto traicionero, para descansar solo había 2 caminos: o te entregabas a la muerte con los ojos cerrados, o encontrabas aliados que te cubrieran la espalda mientras dormías. Con el corazón en la mano, Bjorn intentó acercarse a aquel grupo, pero la respuesta fue unánime y cortante. Lo sentimos, pero nuestro grupo ya está completo. Una bofetada de realidad que lo dejaba nuevamente solo y a la intemperie. Ni siquiera esos bárbaros, como los percibía, eran de su agrado. Bjorn sintió el desprecio en cada mirada, una fría confirmación de que su sola presencia, con el cuerpo ensangrentado y el olor a batalla, los espantaba. La frustración lo invadió. Malditos imbéciles, no pedía ser un aliado permanente, solo una simple tregua por una noche para sobrevivir.
Con un último intento desesperado, les gritó para llamar su atención. De la nada, un tipo con una sonrisa peculiar, que tenía el aire de un vendedor de seguros con doctorado en chamullo, se le acercó y le preguntó, con una picardía que Bjorn no lograba descifrar, si buscaba un compañero de una noche. Bjorn, aturdido y sin entender, solo atinó a pensar, ¿pero qué diablos dice este tipo? Al verlo dudar, el hombre interpretó su silencio como una negativa. Lamentando en voz alta haber pensado que podría descansar con un bárbaro fiable, fue entonces cuando a Bjorn se le encendió la bombilla en la cabeza. Ese término era una jerga de juego para un compañero de noche. Tras la aclaración, el hombre, que se presentó como Hans, lo invitó a quedarse. Hans admitió haber malinterpretado la situación, pensando en otras líneas, pero se retractó al entender el verdadero significado del término. Bjorn, aceptando la oferta, se presentó. «Mi nombre es Bjorn, hijo de Handel. Entonces te llamaré Bjorn», dijo Hans, sellando su acuerdo con un apretón de manos. Pero justo cuando Bjorn comenzaba a sentirse aliviado, Hans, con una mirada sugerente que prometía más que una fogata, soltó: «¿Por qué no pasamos la noche tú y yo solos?». A lo que Bjorn solo pudo pensar: «¿Pero qué carajos?». Bjorn, con la mente aún dando vueltas por la extraña propuesta de Hans, apenas lograba procesar la realidad mientras su nuevo compañero, con esa sonrisa peculiar de vendedor de enciclopedias, propuso definir los turnos de guardia con un simple piedra, papel o tijera. Increíblemente, Hans ganó la partida, sellando el destino de su primera noche juntos en el laberinto. Con una sonrisa de oreja a oreja, Hans le confirmó a Bjorn que dormiría primero, dejando al bárbaro con una mezcla de frustración y extrañeza. Bjorn no podía creer su mala suerte, sabía que iba a perder. Hans, asumiendo que un bárbaro como él no entendería el tiempo, le entregó un reloj de bolsillo y le explicó con paciencia dónde debía estar la aguja para despertarlo. Con el costoso reloj en sus manos, Bjorn sintió una punzada de molestia por la condescendencia de Hans. Sin embargo, vio la oportunidad. Este objeto era una prueba más de que este mundo, aunque brutal, guardaba herramientas valiosas para quien supiera usarlas. Mientras Hans roncaba como un leño, con la calma de un aventurero experimentado, Bjorn observaba. Se preguntaba si su peculiar compañero estaría dispuesto a prestarle su equipo de dormir para la siguiente guardia, o si tendría que ingeniárselas por su cuenta. La situación era una porquería, sin duendes ni aventureros a la vista, solo el goteo constante del laberinto y el peso de su propia desconfianza. Bjorn consultó el reloj, urgiéndole al tiempo que pasara más rápido para cumplir su turno. Finalmente, la aguja pequeña del reloj llegó a la marca, indicando que el turno de Hans había terminado. Con un movimiento decidido, Bjorn se inclinó para despertar a su compañero, que seguía sumido en un profundo sueño. Al ser despertado, Hans preguntó si había ocurrido algo. Bjorn respondió que no. Hans, aliviado, le agradeció y le ofreció descansar, prometiendo despertarlo en 2 horas, un gesto que Bjorn aceptó con una mezcla de gratitud y escepticismo. Bjorn asintió, pero sabía que no podría descansar ni un segundo. ¿Cómo iba a confiar en alguien que acababa de conocer en este infierno? Mientras Hans pensaba que el bárbaro había sido lo suficientemente confiable como para no romper su reloj, Bjorn ya tenía un plan. Entonces, el sonido de ronquidos llenó el aire, un ruido escandaloso que emanaba del fornido cuerpo de Bjorn. Era una sinfonía de engaño, una estrategia para hacerle creer a Hans que estaba profundamente dormido, como un tronco recién talado. El bárbaro, cubierto de heridas y con el cuerpo rígido por la batalla, roncaba con la estridencia de un salvaje que había tenido un día agotador. Su apariencia era convincente, la de un guerrero que finalmente había encontrado un momento de paz. Con un ojo apenas entreabierto, Bjorn espiaba, esperando que Hans no lo notara. Hans se inclinó sobre él, con esa sonrisa de vendedor de enciclopedias, pensando en la simpleza de los bárbaros. Pero Bjorn no era ningún cordero, y su cerebro, aunque adormilado, estaba más activo que una terminal de Wall Street en lunes negro. Hans se convenció de que el bárbaro tonto dormía como un tronco. Bjorn, mientras tanto, se mantuvo completamente inmóvil, consciente de que al mostrarse tan vulnerable, obligaría a Hans a revelar cualquier intención oculta que pudiera tener, si es que la sabía. De repente Bjorn se levantó de un salto, el escudo en alto, y gritó con furia: «¡Muéstrate!». Ante el asombro de Hans reveló la verdad. No había dormido ni un pestañeo, manteniendo su guardia alta toda la noche para no ser sorprendido. Bjorn, con los ojos cerrados, simulaba un sueño profundo.
tan profundo que hasta podría haber roncado como un tronco arrastrado por la corriente de un río. Aunque el cuerpo le dolía, su mente estaba más activa que un gato en un festival de láseres, procesando cada segundo. Hans, por su parte, roncaba plácidamente, y el bárbaro no podía creer que el tipo no hubiera intentado nada raro en todas esas horas de supuesto desamparo. La fatiga lo invadía, lo carcomía hueso a hueso, pero la desconfianza era un muro mucho más imponente. ¿Cómo iba a permitirse descansar si no podía estar seguro de Hans? Cada músculo le pedía un respiro, pero sus ojos se negaban rotundamente a cerrarse por completo ante un desconocido. De repente, los ojos de Bjorn se abrieron de golpe, como si un rayo lo hubiera despertado de un letargo profundo. Con una furia contenida, se incorporó abruptamente, haciendo que la tensión en el aire se cortara con la facilidad de un cuchillo caliente en mantequilla. Sin rodeos, Bjorn le reveló a Hans la cruda verdad. No había dormido ni un solo segundo. Con un sarcasmo digno de un bárbaro, le sugirió que se limpiara la cara. Hans, sorprendido, solo atinó a balbucear una disculpa, intentando recomponerse. Vance, con esa sonrisa que Bjorn ya reconocía como una máscara, le aseguró que nada había pasado. Vance, sintiendo una mezcla de sorpresa y recelo, solo atinó a darle las gracias. Para rematar, Hans le ofreció continuar durmiendo, prometiendo encargarse de la vigilancia con extraña amabilidad. Vance, con el agotamiento pesándole, le dijo a Hans que él también se veía cansado. Hans, con una de esas amabilidades peculiares que no encajaban en el mundo que conocían, agradeció el gesto. Por dentro, el bárbaro mantenía su guardia alta, analizando cada palabra y cada mirada de su enigmático compañero. Mientras Hans se acomodaba, Bajert se encontró reflexionando sobre él. Se le había acercado ofreciéndole ser un compañero de noche, parecía genuinamente amable y ni siquiera lo culpó por su supuesta siesta. Todo era demasiado bueno para ser cierto en este brutal mundo, un oasis de amabilidad en un desierto de traición. Hans no le había pedido compensación por el reloj, ni por su error al quedarse dormido. Esto desconcertaba a Bjorn, pues en Dungeon and Stone, que conocía tan bien, nadie, absolutamente nadie, era tan desinteresado. La lógica de su mundo chocaba con la realidad presente. Fue entonces cuando la ficha cayó para Bjorn. Nadie en este mundo podía ser tan amable sin un motivo oculto. Justo en ese instante, Hans, con una sonrisa que se estiraba, ya no tan enigmática sino claramente predatoria, le preguntó si ya estaba listo, como si la conversación de minutos antes no hubiera sido más que un simple chiste. Hans se levantó con su martillo en mano, su figura imponente se alzaba sobre Bjorn. «¿Por qué no dormiste más?», le preguntó con esa misma sonrisa que ahora revelaba su verdadera y aterradora naturaleza. La situación, antes confusa, se desnudaba ante Bjorn. La tensión se disparó, cada fibra del cuerpo de Bjorn se puso en alerta máxima. Las exclamaciones de sorpresa llenaron su mente, convirtiéndose en un grito silencioso que anticipaba el inminente peligro que se cernía sobre él, un peligro que había presentido. Y de repente, Hans se lanzó sobre Bjorn. El ataque fue tan rápido como inesperado, revelando las verdaderas y brutales intenciones de su autoproclamado compañero de noche. No había amabilidad, solo una emboscada planificada. Pero Bjorn, con la agilidad de un verdadero bárbaro y su escudo siempre listo, logró bloquear el golpe devastador del martillo de Hans en el último instante. Demostró así que su desconfianza no era paranoica, sino completamente justificada. El impacto resonó con una fuerza brutal que Bjorn absorbió con su cuerpo robusto y experimentado. La traición se materializaba en el golpe, pero el bárbaro se mantenía firme, inquebrantable, listo para enfrentar lo que viniera, sin ceder un milímetro. Con el rostro desfigurado por la sorpresa, Hans no podía creer lo que veían sus ojos. Su ataque había fallado, bloqueado en el último instante por Bjorn. Un grito ahogado escapó de su garganta, revelando el shock de su plan frustrado. Bjorn, ensangrentado y con una mirada gélida, mantenía el escudo en alto. Una energía rojiza activaba su cuerpo mientras Hans intentaba balbucear una excusa. ¿En serio creía que un bárbaro caería en esas artimañas después de semejante traición? La agudeza de Bjorn lo sabía. Su compañero estaba mintiendo. Con un instinto de supervivencia, Hans intentó huir, maldiciendo su mala fortuna. No podía creer la increíble estupidez de Bjorn por no dejarse engañar, o quizás por ser demasiado listo para sus trucos. Pero Bjorn no le dio tregua. Con un rugido que hizo temblar la cueva, lanzó un golpe brutal, un recordatorio sangriento de que los bárbaros no son ningunos tontos a los que se les engaña fácilmente. El impacto fue devastador. Un grito de dolor gutural y agudo se escapó de la boca de Hans mientras caía al suelo. Su cuerpo, golpeado sin piedad, se desplomaba con un estruendo, mostrando el poder implacable de Bjorn.
Hans yacía en el suelo, retorciéndose, suplicando por una explicación que justificara su traición. Björn lo observaba con frialdad, la sangre brotando de su propio cuerpo, pero su postura era inquebrantable, absolutamente dominante. Björn sabía que Hans no era un simple duende al que se mata sin más. Para sobrevivir en este mundo cruel, debía asegurarse de que no quedara rastro de amenaza. Su mente ya había procesado el siguiente movimiento: aplastarlo por completo, sin dejarle una sola chance de escape. Un golpe seco resonó en la cueva cuando Björn lo lanzó por los aires con una patada formidable. El cuerpo de Hans se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo y escombros, confirmando su derrota de una vez por todas. Hans, maltrecho y sin aliento, se arrastró, intentando recuperarse. Levantó la mirada hacia Björn, que se acercaba imponente, su figura bañada en la luz escarlata de la energía bárbara, proyectando una sombra de terror sobre su presa. Entre jadeos y súplicas, Hans imploraba por su vida, rogando perdón. La desesperación se apoderaba de él mientras el formidable bárbaro se erguía ante él, decidiendo su destino con cada paso lento y metódico. Con un semblante grave, Björn se detuvo. Sus ojos penetrantes se clavaron en Hans, y con voz profunda le lanzó la pregunta clave: ¿por qué lo habías atacado? El aire se llenó de una tensión palpable. Hans, arrastrándose, confesó que buscaba los cristales mágicos de Björn. El bárbaro, incrédulo, le cuestionó si de verdad intentaría matar a alguien, un bárbaro, solo por unas gemas tan insignificantes. Hans afirmó que sí, también quería el escudo de Björn, pues el equipo bárbaro se vendía a un precio excelente. Rogó que lo dejara ir, creyendo que su confesión bastaría para salvarse de la furia bárbara. Pero Björn, con su mente aguda como una espada, supo que Hans aún ocultaba algo más. Como un mal vendedor de autos que te promete la luna y te esconde el kilometraje real. Sin piedad, descargó otro golpe sobre el traidor. Björn, con la sangre todavía fresca en su cuerpo, pisoteaba a Hans sin piedad, exigiendo la verdad. El traidor, desfigurado por el dolor, apenas podía balbucear, pero la mirada gélida del bárbaro dejaba claro que no aceptaría ninguna excusa barata. En este mundo, matar a otro aventurero era un crimen grave, y Björn sabía que debía haber una razón mucho más profunda detrás del intento de asesinato. De repente, entre gemidos de desesperación, Hans gritó una revelación que dejó a Björn completamente perplejo: tu corazón. ¿De qué demonios estaba hablando? Hans, con la voz apenas audible, explicó que los corazones de los bárbaros se vendían a precios exorbitantes, llegando incluso a ser ingredientes esenciales para hechizos poderosos. La verdad detrás del ataque de Hans era mucho más oscura y pragmática de lo que Björn había imaginado. En ese instante, una claridad brutal golpeó a Björn. Para Hans, él no era más que un monstruo, como un goblin, difícil de cazar, sí, pero con una recompensa jugosa esperándolo si lograba atraparlo. No era una persona, era un recurso, un botín andante. Una recompensa tan valiosa que Hans había planificado meticulosamente una emboscada, fingiendo ser un leal compañero de noche. Arrastrándose por el suelo, Hans, con la cara bañada en sangre, le preguntó a Björn por qué no había entendido la situación antes, argumentando que él también necesitaba dormir, un intento desesperado de justificar su traición. Con una sonrisa forzada y nerviosa, Hans intentó convencer a Björn de que su falta de cuidado no era debilidad, sino solo una molestia costosa, una inversión de tiempo. Suplicaba perdón, asegurando haberle contado ya todo, mientras Björn, impasible, simplemente lo observaba. Perdonar resonó en la mente de Björn. Sabía que en este mundo se encontraría con muchas más personas como Hans que intentarían engañarlo, robarle, matarle. ¿Realmente iba a perdonar a todos, una y otra vez? Con sus ojos brillando en un rojo intenso, Björn le espetó a Hans con una voz que helaba la sangre: perdonarles cada vez. El miedo puro se apoderó del traidor, quien, aterrorizado, balbuceó que él no era como esa gente, que él era diferente. Era una súplica desesperada, un último cartucho para salvar su patética vida. Björn se levantó, su imponente figura proyectando una sombra sobre Hans. Desesperado, Hans ofreció todo lo que tenía, suplicando otra oportunidad y lamentándose de no tener dinero para regresar a la ciudad. Era su última, patética jugada. Hans intentó prometer que Björn no se arrepentiría, pero sus palabras se cortaron abruptamente, como si la realidad misma le cortara el aliento. Había pasado solo un día desde que Björn entró en este brutal mundo de juego, y las cosas ya eran espantosamente reales. Y en ese lapso de tiempo, ya había matado a un hombre. Un mensaje del sistema confirmó lo inevitable. Su estadística de combate aumentaría.
La muerte de Hans fue el crudo, sangriento despertar de este nuevo mundo, una lección tallada a filo de espada sobre la supervivencia. 2 días habían transcurrido desde su ingreso, y Bjorn ya había equipado hombreras robustas, un poderoso martillo de guerra y botas de cuero resistentes, mientras que su límite de inventario también se había ampliado, como si un nuevo capítulo de su vida se abriera. Gradualmente, dejó de vivir como un mero salvaje. Ahora usaba una botella para beber agua cuando la sed apretaba, una brújula precisa para orientarse en la inmensidad del paisaje y un reloj de bolsillo para saber la hora. Además, había aprendido a curar sus heridas con vendas y pociones, pasos pequeños pero significativos hacia una existencia más civilizada. ¿No es irónico?, pensó Bjorn mientras contemplaba su martillo ensangrentado. Solo después de matar a un hombre, fue capaz de empezar a vivir como uno. Su brutalidad se había convertido, paradójicamente, en la llave de su humanidad, o al menos, de su supervivencia en este despiadado reino. Bjorn, con un golpe demoledor de su martillo, aniquiló al goblin. La fuerza del impacto fue tan brutal que el monstruo se desintegró en la oscuridad, dejando solo un eco de su efímera existencia mientras sus propias estadísticas de combate se disparaban. Se preguntaba si debía detenerse a buscar algo valioso entre los cadáveres, pero el cansancio lo apremiaba. Sabía que el descanso era crucial. Apenas un pensamiento fugaz, cuando de repente un nuevo grupo de goblins apareció ante él. Con cada oscilación de su arma, Bjorn sentía la energía de la batalla transferirse, aumentando su poder. La destrucción era inminente, y uno tras otro, los goblins caían bajo el implacable poderío del bárbaro. Su avance era constante, brutal. Cada goblin derribado lo acercaba un paso más a la supervivencia en este laberinto infernal, donde la sed de sangre del bárbaro parecía no tener fin. Sin embargo, la fatiga comenzó a pesar, una sombra creciente sobre su determinación. Necesitaba desesperadamente un respiro, pero sabía que bajar la guardia, ni por un instante, era una sentencia de muerte en un lugar plagado de peligros. Y así fue. Apenas encontró un instante para jadear, otro grupo de goblins lo emboscó. ¡Mierda!, maldijo Bjorn, preparándose para desatar su furia. La batalla continuaría sin tregua en ese instante. «No han pasado ni 10 minutos, idiotas», rugió, con el martillo en alto, lanzándose al ataque, dispuesto a hacer pedazos a esas criaturas tan persistentes como molestas. El impacto de su martillo era una explosión de fuerza bruta, desintegrando a los goblins en una nube de polvo, pero la fatiga ya se hacía sentir con fuerza, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Quizás debería haber recogido los objetos que dejaron caer, pensó, mientras su cuerpo le pedía a gritos un descanso. El peligro, sin embargo, era tan implacable como los goblins. En un descuido, uno lo atacó por sorpresa. Mientras intentaba conciliar el sueño, uno de ellos lo atacó por sorpresa. «No lo sentí venir», exclamó, invadido por una furia helada. «Maldito hijo de», vociferó, desatando una brutalidad aún mayor sobre la criatura, que pagó caro su osadía. Siguiente gritó, con los ojos inyectados en sangre, sin piedad, aplastando al último goblin sin remordimientos, listo para enfrentar lo que viniera, pues su sed de batalla era imparable. Jadeando con una profunda herida sangrando en su cuello, Bjorn se permitió un instante de respiro. «Sí, dejen que esos enemigos se acerquen», pensaba, consciente de lo cerca que había estado de la muerte. «Si seguía así, este laberinto sería su tumba. Supongo que no funcionará si no me curo», reflexionó, sacando una poción curativa. Primero tenía que limpiar la herida, un acto que anticipaba con dolor, preparándose mentalmente para el ardor inminente. «Bien, aquí viene». «Duele tanto cuando lo aplicas sobre una herida», murmuró, mientras vertía el líquido mágico sobre su cuello, sintiendo cómo el dolor inicial se transformaba en el alivio de la carne que comenzaba a cerrarse. Después de 14 horas interminables desde su encuentro con Hans, Bjorn sentía el peso del cansancio, cada fibra de su cuerpo pidiéndole tregua. La soledad en el laberinto era un veneno lento, y aunque anhelaba compañía para la noche, la traición previa le había dejado una desconfianza férrea hacia los humanos. Solo un bárbaro como él merecía su confianza. Con esa nueva meta en mente, la búsqueda de un compañero bárbaro se convirtió en su prioridad. El laberinto le puso delante a varios grupos de aventureros humanos que se le acercaban, ofreciéndole compañía. Para Bjorn, la respuesta era siempre la misma: humanos. Aunque los humanos insistían con elogios, su desconfianza era inquebrantable. Con firmeza, les explicó que su búsqueda era solo por otro bárbaro, mientras su mente repasaba cada golpe y herida soportada solo en este infernal laberinto. Fue entonces cuando uno de los aventureros le reveló una cruda verdad. Los bárbaros, tras su ceremonia de madurez, solían entrar en un modo de fecha de caducidad súper corta y se consumían en cuestión de meses.
lo que explicaba por qué había menos de 100 en el primer piso del laberinto. Una revelación que golpeó a Bjorn, dándole una nueva y desalentadora perspectiva de su desafío. Tras el adiós, Bjorn se vio forzado a replantear su estrategia. Si la búsqueda de un bárbaro era casi imposible, la realidad le exigía pragmatismo. No importaba la raza, solo necesitaba un compañero para pasar la noche, alguien de confianza que no lo apuñalara por la espalda. La única condición inquebrantable seguía siendo que no fuera un humano. Su mente se inclinó hacia otras especies, como los elfos o los enanos, razas conocidas por su honor y por cumplir sus promesas, algo que le ofrecía cierta garantía en este mundo cruel. Así, con esa nueva convicción, Bjorn se adentró en la oscuridad del laberinto. Pensaba que otras especies, con sus rasgos especiales, no serían tan volubles como los humanos, y con esa esperanza, vagó por la cueva durante aproximadamente una hora más. El silencio de la caverna fue roto por una visión inesperada. Tras su incesante búsqueda, Bjorn se detuvo de golpe, sus ojos captando una figura en la penumbra. Recostada contra la pared, se encontraba una elfa, cuya postura tensa sugería que no estaba en las mejores condiciones. Con un escalofrío de reconocimiento, la realidad se le presentó. Había encontrado a una elfa herida. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban la alerta propia de quien sabe que el peligro acecha, incluso en la más profunda soledad del laberinto. La elfa reaccionó de inmediato. Era una elfa herida. Con cautela, Bjorn se acercó a ella, su voz resonando en el silencio de la cueva. «¿Elfa? ¿Estás sola?», preguntó, consciente de que en el laberinto la soledad era tan peligrosa como una emboscada. La elfa, en lugar de responder, levantó su arco con una rapidez sorprendente, sus ojos clavados en Bjorn con miedo y desconfianza. El bárbaro comprendió. Cualquiera estaría a la defensiva al encontrarse solo y herido frente a un gigante como él. Pero más allá de la tensión del momento, la mirada de Bjorn se fijó en la herida de la elfa. Un profundo corte en su estómago sangraba y a simple vista no parecía haber sido causado por la hoja de un goblin. Esta herida era diferente, un presagio de un nuevo misterio y quizás un nuevo peligro. Bjorn se acercó a la elfa, que lo miraba con pánico, sus ojos fijos en la extraña herida de su estómago. De inmediato, le preguntó si había sido otro humano quien le había causado semejante daño. Para su sorpresa, la elfa, que segundos antes tenía el arco listo para defenderse, se desplomó de rodillas, suplicándole desesperadamente por ayuda. Este cambio tan brusco la dejó con una expresión de súplica que desconcertó por completo a Bjorn. Fue su única reacción. La elfa siguió rogándole que la dejara ir, revelando con urgencia que tenía un hermanito pequeño al que cuidar en casa, una justificación que no encajaba para nada con la imagen que Bjorn tenía de los elfos. La situación lo dejó completamente perplejo. ¿Qué clase de elfa era esta que carecía de la espalda o estoicismo que él recordaba de su juego? La mayoría de los elfos eran distantes y fríos, y por su apariencia Bjorn esperaba lo mismo. Pensó que si la hubiera conocido antes la habría tratado diferente. Con una sonrisa, Bjorn se propuso disipar el malentendido. «No te preocupes», le dijo, intentando suavizar su expresión para que su ayuda no pareciera una amenaza. Pero la energía rojiza que emanaba de su cuerpo, un efecto secundario de su fuerza sobrehumana, lo hacía parecer aún más intimidante. «No tengo intención de matarte», afirmó, mientras la elfa, aterrada, le gritaba un rotundo «mientes». Aun sabiendo que él era un bárbaro, la elfa no paraba de cuestionarle si era necesario hacer eso, suplicándole que la dejara vivir. Bjorn, exasperado por su insistencia, se preguntaba qué imagen tenían de los bárbaros. Su frustración crecía. ¿Por qué era tan insistente después de una sola frase? Desconcertado, su mirada se fijó de nuevo en la herida de la elfa, preguntándole de repente, «¿Por qué no te tratas la herida primero?». La elfa, sorprendida, murmuró algo, y Bjorn reconoció las hojas de licho. Recordaba haberles temido por su veneno, pero ahora sabía usarlas. La elfa, perpleja, le preguntó, «¿Por qué me das esto?». Bjorn, con un gesto firme, se preguntó si realmente debía haber una razón para ayudar a alguien. Rápidamente se corrigió. Sí, había una razón de peso, y le ofreció que se tratara la herida mientras él se encargaba de hacer guardia. La razón era simple, cruda y muy Bjorn. Quería que la elfa fuera su compañera por la noche. Aunque esto sonara un poco turbio, la verdad es que para ella, herida, exhausta y tan increíblemente bella, esta no era la peor de las situaciones en las que podía estar. Él sabía que ella se encontraba en una situación mucho más comprometida que la suya.
En la penumbra de la cueva, la elfa, ya con su herida vendada, le confirmó que el tratamiento había terminado. Ya, se sorprendió Bjorn, reconociendo lo hábil que era. Viéndola menos a la defensiva, decidió que era el momento perfecto para presentarse. «Mi nombre es Bjorn, el hijo de Handel», proclamó con su voz grave. La elfa, que aún mantenía cierta cautela, finalmente respondió. A pesar de la ayuda, su mirada seguía reflejando miedo, lo que llevó a Bjorn a cuestionarle directamente porque le temía aún. Erwin, con el miedo aún en los ojos, le explicó a Bjorn que su terror provenía de una animosidad histórica entre sus razas, la de los elfos y los bárbaros, un detalle crucial que la mente de Bjorn había borrado, inmerso como estaba en los recuerdos de su juego. Fue entonces cuando la realidad le dio un codazo mental tan fuerte que casi le sacude el polvo de las neuronas. Y una verdad esencial se le reveló. Claro, había olvidado por completo esa histórica enemistad. Pero Erwin se apresuró a aclarar, con cierta nerviosa rapidez, que la guerra entre sus pueblos había terminado hacía una década, sorprendiendo por completo a Bjorn. Le aseguró que no sentía ninguna hostilidad hacia los bárbaros y que, bajo ninguna circunstancia, deseaba una pelea. Bjorn, aliviado por la explicación y la obvia falta de agresión, le confirmó que él tampoco tenía intención de hacerle daño. Con la tensión ya disipada y esa chispa inicial de confianza encendida, el bárbaro fue directo al punto. Le propuso a Erwin ser su compañera por esa noche. La elfa, con una expresión de pura perplejidad, balbuceó una respuesta mientras Bjorn, entendiendo su confusión, le explicó que estaba agotado y que, para sobrevivir en el laberinto, era indispensable cooperar, al menos hasta el amanecer. Aún así, Erwin, que seguía siendo cautelosa a pesar de la necesidad mutua, le recordó a Bjorn la profunda importancia del honor para los guerreros bárbaros. Le pidió que jurara sobre el honor de su gente que no le haría daño alguno. Bjorn consideró la petición y aceptó prestar el juramento, pero no sin antes recalcar una formalidad. Él no era simplemente señor, sino Bjorn, el hijo de Handel, reafirmando así su identidad con orgullosa solemnidad. Erwin, extrañada por ese comentario que no terminó de comprender, escuchó el juramento del bárbaro. Después, ella también se comprometió, sellando su promesa sobre el nombre de su propia tribu élfica. Ambos se prometieron mutuamente no hacerse daño durante la noche. Con el cansancio acumulado pesándole, Bjorn le dijo que se acostaría primero y le preguntó si eso le parecía bien, a lo que Erwin dudó un instante antes de asentir. La elfa, con un gesto inesperado, le entregó un reloj de bolsillo, pidiéndole que lo cuidara. Bjorn, sorprendido, lo tomó con cuidado. Finalmente, pudo recostarse, sumido en sus pensamientos sobre lo difícil que era conseguir un poco de descanso en un lugar tan hostil, sin que se diera cuenta de cuán profundo era su agotamiento. Apenas pudo disfrutar de 10 minutos de sueño. De repente, una voz urgente lo arrancó de su letargo. «Señor», exclamó Erwin, despertándolo bruscamente. La elfa le informó que habían pasado 2 horas, y, con el reloj en mano, se lo devolvió. Bjorn, atónito de haber caído en un sueño tan profundo, se dio cuenta de inmediato que la manta y la mochila que usaba no eran suyas, sino de Hans, el traidor que había eliminado. Erwin, al ver su obvia confusión, le ofreció la manta para cubrirse y la mochila de Hans como almohada. Bjorn la miró, aturdido, mientras ella le tendía los objetos con una expresión que revelaba algo más que simple compasión. Agradecido, Bjorn aceptó los objetos. Por su parte, Erwin se desplomó al suelo y se quedó dormida al instante, completamente exhausta, lo que llevó a Bjorn a comprender que su día había sido tan o más agotador que el suyo propio. Aunque solo habían pasado 3 días desde su transmigración, para Bjorn se sentían como una eternidad. Notaba cómo su cuerpo se adaptaba y mejoraba, pero no podía evitar preguntarse qué habría sido de su vida y su cuerpo original. La amarga verdad de que probablemente nadie lo extrañaría lo golpeaba con fuerza. Su mente se tambaleaba y para no romperse por completo, se ordenó dejar de pensar en el pasado, consciente de que su fuerza de voluntad podía desmoronarse. Mientras la noche avanzaba y su turno de guardia llegaba a su fin, Bjorn revisó el reloj de bolsillo que le había prestado la elfa. Solo quedaban 10 minutos, lo que significaba que pronto sería momento de ponerse en marcha otra vez. Dirigiendo su mirada hacia la elfa, que dormía plácidamente, una pregunta rondaba en su cabeza. ¿Debería hablar con ella de nuevo sobre el acuerdo de cooperación en el laberinto? Aunque la elfa herida podría ser útil, Bjorn sentía que él mismo era capaz de eliminar goblins sin problema. La elección se reducía a una cuestión pragmática.
¿Valía la pena sacrificar ganancias por un sueño tranquilo o era mejor arriesgarse y maximizar los cristales mágicos? Justo cuando Björn estaba inmerso en estos pensamientos, un ruido lo puso en alerta. De repente, una figura familiar se acercaba. Era uno de los aventureros del grupo que lo había curado. Al ver a la elfa, uno de ellos entrecerró los ojos y murmuró: ¿Esa no es la elfa? Con curiosidad e insolencia, el aventurero se dirigió a Björn. «Oye, bárbaro, ¿qué relación tenés con esa elfa?» Björn respondió que eran compañeros de noche, una revelación que el hombre encontró peculiar y, de alguna manera, fascinante. La mirada de Björn se endureció. Sus ojos brillaron con una luz roja mientras le espetaba al aventurero, que no tenía ninguna obligación de responder a sus preguntas. Ante la contundencia del bárbaro, los aventureros retrocedieron, sorprendidos, y solo pudieron murmurar un conciso «ya veo». Sin más, el grupo se retiró, dejando a Björn solo. Él los observó, y una intuición le dijo que no estaban allí por casualidad. Estaba convencido de que esos hombres buscaban a la elfa Erwin. Era hora de despertar a su compañera. «Erwin», exclamó Björn. La elfa apenas emitió un gruñido antes de pedir, con voz adormilada: «5 minutos más». Ante la respuesta de Erwin, una expresión de exasperación se dibujó en el rostro de Björn. Con un tono que mezclaba hartazgo y realismo crudo, le espetó a la elfa que, con la amenaza latente de esos aventureros y el peligro constante del laberinto, no era momento para seguir durmiendo.